Un silencio opresivo se había apoderado del tribunal, una quietud tan densa que parecía oprimir el pecho y convertir cada aliento en un esfuerzo. Todos los asientos estaban ocupados, y las miradas se clavaban en el hombre que dominaba aquella escena cargada de tensión. El sargento Roberto, ataviado con su uniforme militar, a pesar de encontrarse en una silla de ruedas, exhibía una dignidad inquebrantable, mientras las medallas en su pecho relucían bajo las luces fluorescentes. En su mano, sostenía la correa de su leal compañero, Brutus, un imponente pastor alemán de mirada serena, pero siempre alerta. Para los presentes, Brutus podría parecer solo un perro de servicio más, pero para Roberto, era mucho más que eso. Era su familia. Cuando el juez comenzó a hablar, la expresión de Roberto se endureció, teñida de determinación. Aquella era su última oportunidad de hablar antes de que se tomara una decisión irrevocable. Los altos mandos habían decidido que Brutus, considerado propiedad del gobierno, sería transferido a otro servicio para una nueva misión. Después de años luchando codo con codo, la sola idea de perder a Brutus golpeó a Roberto como una cruel traición. Sus manos temblaron mientras ajustaba el agarre de la correa y su voz, cargada de una emoción cruda, resonó en la sala. Su señoría, Brutus no es solo un recurso militar. Me salvó la vida de formas que nadie aquí puede imaginar. En el campo de batalla, me sacó del peligro, me protegió de los disparos e incluso me alertó de trampas antes de que yo pudiera percibirlas. Y cuando volví a casa, abatido y sin fuerzas, Brutus estaba allí, dándome la voluntad de seguir adelante. Por favor, no me lo quiten. Un silencio cargado de compasión se apoderó de la sala. Algunos espectadores se secaban las lágrimas, mientras otros intercambiaban miradas que mezclaban la piedad con la indignación. El juez mantuvo un semblante impasible, fijando sus ojos en Roberto durante un largo momento antes de inclinarse para emitir su veredicto. Pero, antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, algo inesperado sucedió. Brutus se levantó de repente, liberándose del agarre tembloroso de Roberto. Con un impulso súbito, el perro avanzó hacia el estrado del juez, ladrando de forma incisiva. El sonido reverberó por toda la sala, arrancando suspiros y provocando que los guardias de seguridad se adelantaran instintivamente. Aunque Brutus no mostraba agresividad, sus ladridos eran insistentes y cargados de urgencia, como si quisiera alertar a todos de un peligro inminente. «Brutus», gritó Roberto, con la voz quebrada por el pánico. En el fondo, sabía que ya había presenciado ese comportamiento antes, en las incontables veces en que Brutus, en el campo, había detectado amenazas ocultas. Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala. Alguien, desde el fondo, preguntó: «¿Qué le pasa al perro?». Roberto se acercó, con la voz temblorosa pero decidida. «Solo ladra así cuando siente peligro. Está intentando alertarnos». El juez se quedó paralizado, olvidando por completo el mazo en su mano mientras sus ojos se fijaban en Brutus. En ese instante suspendido, todos los ruidos desaparecieron, excepto los ladridos urgentes del perro, que latían como un corazón acelerado. La alerta de Brutus no era solo por Roberto, presentía un peligro que nadie más podía ver. Por primera vez en aquel día, una chispa de esperanza brilló en los ojos de Roberto. Aquello no era solo un adiós. Algo mucho más grande estaba a punto de revelarse, y Brutus estaba decidido a mostrárselo a todos. Cada ladrido de Brutus rasgaba el silencio de la vasta sala, rebotando en las paredes de madera oscura, como una llamada de atención. El perro se mantenía agazapado, con el cuerpo tenso, las orejas hacia atrás y los ojos fijos en el estrado del juez. Roberto apretaba cada vez más los reposabrazos de su silla de ruedas, consciente de que el comportamiento de Brutus no era aleatorio. Su corazón latía con la misma fuerza que en las situaciones de combate, pero aquel no era un campo de batalla. Era un tribunal, un lugar destinado al orden.
Tranquilo, chico, murmuró Roberto, aunque su voz vaciló. Brutus le lanzó una breve mirada, como asegurándole a su dueño que tenía el control, y reanudó su avance medido frente al estrado. Sus ladridos se transformaron en gruñidos graves que provocaron escalofríos en la audiencia. La compasión inicial por Roberto pronto dio paso a una ansiedad palpable. «Señor Roberto», interrumpió el juez, con un tono que destilaba irritación. «Controle a su perro o me veré obligado a...» «Su señoría», intervino Roberto, alzando la voz, ahora más firme a pesar del miedo que le oprimía el pecho. Brutus no actúa por terquedad. Ha sido entrenado para detectar explosivos, amenazas y peligros invisibles. No se comportaría así si algo no estuviera realmente mal. Un pesado silencio se instaló de nuevo, mientras las palabras de Roberto se esparcían por el ambiente. Fue entonces cuando, de repente, Brutus dejó de ladrar. El súbito silencio fue tan impactante como los ladridos que lo precedieron. El cuerpo del perro se quedó completamente rígido. Su cabeza giró bruscamente hacia el fondo de la sala. Las orejas se irguieron, y un gruñido bajo y amenazador surgió de su pecho. El cambio fue tan abrupto e intenso que hasta el juez pareció quedarse atónito, desviando la mirada hacia las imponentes puertas de madera del fondo. Una oleada de pavor colectivo inundó la sala, transformando los susurros en murmullos aterrorizados. La respiración de Roberto se aceleró mientras seguía la mirada fija de Brutus. Su pulso martilleaba en sus oídos, recordándole los momentos en que un comportamiento similar, en el campo de batalla, había anunciado desastres inminentes. «Brutus, ¿qué pasa?», susurró, con la voz cargada de tensión. Pero Brutus no se movió. Permaneció totalmente inmóvil, mientras su gruñido se hacía más profundo, como una severa advertencia. El peligro que el perro había detectado ya no amenazaba solo a Roberto. Ponía en riesgo a cada persona presente en esa sala. El gruñido bajo de Brutus resonaba en el tribunal como un trueno lejano, paralizando a todos los presentes. Todas las miradas se volvieron hacia el perro vigilante, cuya intensa mirada estaba fija en las pesadas puertas de madera. Incluso el juez, que momentos antes estaba a punto de reprender a Roberto, ahora parecía visiblemente afectado. Tenía el mazo abandonado sobre la mesa mientras intercambiaba miradas nerviosas con los guardias de seguridad. El ambiente estaba cargado de una tensión inexplicable, casi eléctrica, mientras Roberto se aferraba a los reposabrazos de su silla, como si se preparara para lo peor. Ya había presenciado, en incontables ocasiones, cómo la intuición de Brutus les había salvado la vida en el campo de batalla. La orden silenciosa que se repetía a sí mismo. «Mantén la calma». Sonaba vacía ante el creciente pavor. Uno de los guardias, un hombre de hombros anchos y mirada desconfiada, finalmente avanzó. «Es solo un perro, ¿no?», murmuró, aunque su voz delataba su aprensión, mientras su mano reposaba sobre el arma en su cinturón. «No», replicó Roberto, elevando la voz lo suficiente para cortar los susurros ansiosos. «Brutus no ladra así por el ruido o la agitación. Fue entrenado para sentir el peligro, para percibir lo que nosotros no podemos ver. Confíen en mí, si está así, es por una razón». El juez, visiblemente perturbado, hizo una seña para que los guardias se dirigieran a la puerta. Uno de ellos, con vacilación, estiró la mano para tocar el frío metal del picaporte, y la tensión en la sala alcanzó un nuevo pico. Cada músculo de Roberto se contrajo mientras observaba a Brutus, que permanecía inmóvil, transformando sus gruñidos en ladridos cortos y firmes a medida que la puerta comenzaba a abrirse. Del otro lado, se abría un pasillo oscuro. A primera vista, parecía vacío, pero a medida que los ladridos de Brutus se intensificaban, quedaba claro que algo se ocultaba en las sombras. El guardia, todavía con el arma en la mano,
se adentró en el pasillo con cautela. Su rostro palideció, y segundos después, su voz rompió el silencio. «Hay algo aquí». El corazón de Roberto se disparó mientras se inclinaba en la silla, con el estómago encogido por la ansiedad. Lo que sea que aquel guardia hubiera visto, ya había activado los instintos de Brutus, y Roberto lo sabía muy bien. Brutus nunca se equivocaba. La atmósfera en la sala se volvía cada vez más pesada, como si el propio aire estuviera siendo absorbido por la tensión. Los ladridos de Brutus rebotaban en las paredes de madera, mientras él mantenía una postura rígida, cada músculo en máxima alerta, mirando fijamente hacia el oscuro pasillo. El guardia, visiblemente inquieto, dio otro paso vacilante, sus pasos resonando en el suelo de baldosas, la mano todavía cerca de su arma, como si esperara que algo saltara de las sombras en cualquier momento. «¿Qué está pasando ahí fuera?», exigió el juez, con la voz temblorosa, intentando restablecer el orden. Apretó el mazo con fuerza, los nudillos pálidos mientras sus ojos oscilaban entre la puerta y Brutus. El gruñido del perro se hizo más profundo, transformándose en un estruendo amenazador que hizo estremecer a todos los presentes. El guardia, volviéndose hacia el interior del tribunal, confesó con voz baja y vacilante: «No veo nada, pero algo no está bien. Hay demasiada quietud». La frase resonó como una advertencia en medio del opresivo silencio. Roberto se inclinó aún más en su silla, con el estómago revuelto por la ansiedad. Ya había escuchado ese tipo de alerta en el campo de batalla, siempre precediendo al desastre. «Brutus no reacciona así si no hay peligro», insistió, su voz elevándose por encima de los murmullos nerviosos. «Tenemos que evacuar inmediatamente». Pero la orden, llena de urgencia, no tuvo la repercusión esperada. El pánico se apoderó de los presentes. Uno de los guardias más jóvenes avanzó, con una linterna temblorosa, proyectando un haz de luz que cortaba la oscuridad del pasillo. «Aquí no hay nada», murmuró, aunque su mano trémula delataba su nerviosismo. Mientras hablaba, los ladridos de Brutus se intensificaron, y su cuerpo pareció luchar contra la correa, casi rompiendo el lazo que lo unía a Roberto. Fue entonces cuando un estruendo metálico, agudo y repentino, irrumpió en el pasillo, como una siniestra señal de alerta. El sonido, tan claro en medio del silencio sofocante, hizo que el guardia más joven retrocediera, con la linterna temblando en su mano. Sin dudarlo, Brutus se abalanzó hacia el ruido, ladrando furiosamente, con las garras arañando el suelo. Gritos y suspiros se extendieron por la sala, mientras el pánico comenzaba a instalarse. El guardia de mayor corpulencia desenfundó su arma, con la voz tensa por la alarma. «¿Qué demonios ha sido eso?». Roberto, con el corazón desbocado, alzó la voz por encima del tumulto. «Traigan de vuelta a Brutus», gritó, en una mezcla de miedo y convicción. «Él nunca se equivoca». Algo se acerca. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el estruendo metálico se repitió, esta vez más fuerte y más cercano, como si el origen del sonido se aproximara a grandes zancadas. Una sensación invisible, cargada de terror, se apoderó del ambiente. Quedaba claro que lo que Brutus había sentido no era una mera posibilidad. Era algo inminente. El sonido metálico resonó de nuevo, más agudo y cercano, como una alarma sonando en las profundidades del pasillo. La tensión en el tribunal se intensificó, y Brutus ladraba con una furia renovada, tirando de la correa como si quisiera romper la barrera que le impedía avanzar. Roberto apretó la correa hasta que sus nudillos se pusieron blancos, su pulso disparado. Algo terrible estaba a punto de suceder. Algo venía. Con valentía, el guardia de mayor corpulencia se adentró por completo en el pasillo, con el arma en ristre y los ojos escrutando la penumbra. Su compañero lo seguía con cautela, sosteniendo una linterna que temblaba en su mano. El haz de luz rasgaba la oscuridad,
pero no revelaba nada más que un corredor vacío y silencioso. Sin embargo, los persistentes ladridos de Brutus y sus gruñidos bajos decían lo contrario. Los instintos de Roberto gritaban pidiendo acción, una evacuación inmediata, pero el terror los paralizaba a todos. ¿Han visto algo?, exigió el juez, con la voz temblorosa, inclinándose hacia adelante, el mazo temblando en su mano. Su autoridad, antes firme, ahora destilaba miedo. El guardia, con el rostro húmedo de sudor, murmuró en un tono bajo. Todavía no veo nada, pero esto no está bien. Dio otro paso vacilante, sus pisadas resonando en el pasillo vacío, mientras los espectadores se retorcían de ansiedad, algunos agarrando sus pertenencias, otros moviéndose lentamente hacia las salidas. Roberto avanzó un poco más con su silla, los ojos fijos en Brutus, que de repente había guardado silencio. El perro permanecía inmóvil, las orejas erguidas, la mirada clavada en la puerta abierta. No sé qué es, pero está ahí, murmuró Roberto, con la voz cargada de temor. Entonces, mientras uno de los guardias avanzaba hasta la mitad del pasillo, una sombra fugaz cruzó el haz de la linterna. El guardia más joven retrocedió tambaleándose, el haz de luz temblando. «¡Hay alguien ahí!», exclamó en un tono de pánico apenas audible, mientras la luz revelaba brevemente una silueta alta e imponente que luego se disolvió en la oscuridad. La visión fue suficiente para esparcir un escalofrío de terror por la sala. El guardia de mayor corpulencia apretó la empuñadura de su arma y ordenó, con voz baja y autoritaria: «Muéstrese. Salga a la luz, donde pueda verlo». Pero la única respuesta fue un silencio espeso y opresivo, que pareció durar una eternidad. De repente, como surgida de una pesadilla, una figura comenzó a dibujarse lentamente en el haz de la linterna. Era un hombre, con el rostro parcialmente oculto por una capucha oscura y las manos metidas despreocupadamente en los bolsillos de un largo abrigo. Sus movimientos eran medidos y deliberados, y su postura transmitía una calma perturbadora, incluso en medio del caos instaurado. El hombre se detuvo al borde de la luz, inclinando la cabeza ligeramente, como si la escena a su alrededor le pareciera casi cómica. Al verlo, los gruñidos de Brutus se transformaron en un rugido feroz, y sus garras arañaron el suelo mientras Roberto luchaba por mantenerlo bajo control. «¿Quién es usted?», exigió el guardia de mayor corpulencia, manteniendo el arma apuntada con firmeza hacia el intruso. El hombre no respondió de inmediato. En su lugar, dio otro paso lento y calculado, mientras una sonrisa irónica se dibujaba bajo su capucha. Roberto sintió que el corazón se le detenía por un instante, invadido por una funesta premonición. Había algo profundamente anómalo en aquel hombre. No era solo una amenaza, sino una presencia que emanaba una maldad innegable. Lentamente, el extraño levantó las manos en un gesto de apaciguamiento y habló, con una voz tan serena como gélida. «Tranquilos, no he venido a hacerle daño a nadie». Pero la forma en que sus palabras flotaron en el aire solo intensificó el frío que se extendía por la sala. Roberto supo al instante que aquel hombre mentía, y Brutus pareció confirmar su instinto con una mirada fija y hostil. El silencio que siguió fue absoluto. El hombre permanecía al borde del pasillo, parcialmente iluminado por la luz oscilante de una linterna. Los gruñidos de Brutus se volvieron continuos, profundos, vibrando por todo el tribunal, mientras los guardias sujetaban sus armas con manos temblorosas, a pesar de sus años de entrenamiento. Con el corazón desbocado, Roberto clavó la vista en el extraño. La postura del hombre era demasiado tranquila, deliberada, como si se alimentara de la tensión que él mismo creaba. «Avance despacio», ordenó el guardia más alto, con una voz que mezclaba autoridad y miedo. El hombre inclinó levemente la cabeza y dio un paso más, sus pisadas resonando suavemente sobre el suelo de baldosas. Se movía con una confianza perturbadora,
como si disfrutara cada segundo, atrayendo todas las miradas. Brutus ladró con furia, y Roberto luchó para sujetarlo, con las manos empapadas en sudor. «Brutus, no», murmuró, con voz temblorosa. Él está sintiendo algo. Algo no está bien. Aunque sus palabras apenas llegaron a los demás, el juez le lanzó una breve mirada de temor y confusión. El guardia de menor estatura avanzó, sujetando la linterna con firmeza mientras mantenía la otra mano cerca de su funda. «Señor, identifíquese ahora mismo», exigió, con la voz entrecortada. Finalmente, el extraño se retiró la capucha, revelando parcialmente su rostro. Sus ojos eran fríos, penetrantes, y transmitían una intensidad que heló a Roberto por dentro. «No he venido a causar ningún daño», repitió, en un tono que era, a la vez, sereno e inquietante. Lentamente, metió la mano en el bolsillo, provocando que ambos guardias se tensaran y levantaran sus armas. Un murmullo recorrió el tribunal. Alguien al fondo susurró: «Lleva algo». El ambiente parecía a punto de quebrarse por la tensión. Roberto, paralizado por el miedo, se aferró a la correa de Brutus como si fuera su única salvación. Del bolsillo, el extraño extrajo un pequeño objeto metálico. Al unísono, los guardias gritaron: «¡Suelte eso!». El hombre se detuvo, y una sonrisa siniestra se formó en sus labios. «Tranquilos», dijo con voz suave, levantando el objeto bajo la tenue luz. Era un simple llavero. Pero en lugar de aliviar la tensión, aquello solo profundizó la sensación de peligro. Brutus seguía enfocado en el hombre, ladrando sin cesar, como si el llavero fuera solo una distracción para algo mucho peor. Roberto apretó la correa con más fuerza y murmuró para sí mismo: «No es lo que parece. Está ocultando algo». La sonrisa del extraño se ensanchó, como si pudiera oír los pensamientos de Roberto, mientras un peso opresivo inundaba la sala. Todos los ojos estaban fijos en aquel hombre, cuya sonrisa contrastaba con el pánico que se extendía entre los presentes. Los ladridos de Brutus se transformaron en un gruñido continuo y profundo, una advertencia que no podía ser ignorada. Las manos de Roberto temblaban y su pecho parecía a punto de estallar, con los instintos gritándole que huyera. «Suelte las llaves y retroceda», ordenó de nuevo el guardia principal, manteniendo su arma firme. El otro guardia avanzó con cautela, con el rostro pálido por la incertidumbre. Imperturbable ante las armas que le apuntaban, el extraño inclinó la cabeza lentamente y desvió la mirada hacia Brutus. «Sabe, este perro es especial. Siempre percibe lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Eso es lo que lo hace tan valioso», dijo, en un tono casi casual, pero cargado de una autoridad siniestra. A Roberto se le revolvió el estómago al oír aquellas palabras. «¿Cómo sabe usted eso?», exigió, con una voz cortante y trémula. Como respuesta, Brutus ladró con más intensidad, lanzándose hacia adelante como si quisiera proteger a Roberto de un peligro invisible. La sonrisa del extraño se hizo más profunda, y sus ojos brillaron con un destello oscuro mientras levantaba de nuevo las llaves. «Pronto lo descubrirá», afirmó, con una certeza que helaba la sangre. Con un clic metálico, giró la llave en su mano. El sonido, sutil pero cargado de presagios, tuvo un efecto inmediato. En un instante, Brutus entró en un frenesí, ladrando más fuerte que nunca. Antes de que nadie pudiera reaccionar, las luces del tribunal parpadearon violentamente y sumieron la sala en una oscuridad total. En aquel vacío aterrador, Roberto oyó jadeos, gritos y el arrastrar de sillas mientras la gente se movía desesperada. Cuando las luces se restablecieron, el extraño ya no estaba solo. Del pasillo emergieron otras dos figuras, como si hubieran sido convocadas por las sombras. Sus rostros permanecían ocultos, pero sus movimientos deliberados y amenazantes, junto con el brillo de sus armas, dejaban clara su siniestra intención.
El corazón de Roberto se aceleró al ver a Brutus, que ahora gruñía con una intensidad casi primitiva. Aquello había dejado de ser sobre un hombre con unas llaves. Se había transformado en algo mucho más grande y oscuro. El tribunal se convirtió en un caos absoluto. La gente corría hacia las salidas, las voces se mezclaban en un torbellino de confusión y terror, y el sonido de las sillas arrastrándose por el suelo llenaba el aire. Las dos figuras avanzaron lentamente hacia el interior de la sala, y su sola presencia intensificó la sensación de desesperación. Brutus seguía ladrando sin descanso, con el cuerpo agazapado y todos los músculos listos para saltar. Roberto apretaba la correa con fuerza, mientras la adrenalina corría por sus venas. Sabía, sin sombra de duda, que el extraño no iba de farol. Brutus era la razón por la que estaban allí. «¡Mantengan la calma!», rugió el juez, golpeando con fuerza el mazo, aunque su voz fue ahogada por el pánico que se extendía. El guardia principal avanzó, manteniendo la linterna fija en el intruso. «¡Quédense donde están!», ordenó. Pero el extraño no retrocedió. En su lugar, dio otro paso lento, con una expresión de calma perturbadora. Las dos figuras detrás de él siguieron su ritmo, aumentando la sofocante tensión. Finalmente, la voz del extraño cortó el tumulto, suave y mesurada. «Nadie tiene por qué salir herido. Lo único que quiero es el perro». Sus palabras, dichas con una fría autoridad, enviaron un escalofrío por el cuerpo de Roberto. Brutus gruñía en voz baja, con los ojos fijos en el extraño, inflexibles. Con el corazón latiéndole con fuerza, Roberto se inclinó hacia adelante en su silla, sujetando firmemente la correa. «No se van a llevar a Brutus», declaró, con una voz firme, aunque temblorosa por la emoción. «No es solo un perro, es mi compañero, mi familia. No me importa quién sea usted ni lo que pretenda, pero no se lo va a llevar». Sus palabras resonaron en el tribunal, silenciando los murmullos, mientras todas las miradas se clavaban en aquel tenso enfrentamiento. La sonrisa del extraño se desvaneció mientras observaba a Roberto con atención. «Está complicando algo que podría ser muy simple», replicó con frialdad, volviendo la mirada hacia Brutus. «Es especial, sí, pero conservarlo solo le traerá más problemas». Roberto apretó la mandíbula y respondió con firmeza. «Brutus se queda conmigo». Su voz fue rotunda, dejando claro que no habría negociación. A su alrededor, los murmullos se intensificaron. Unos pedían calma, otros susurraban temerosos sobre lo que podría ocurrir. La tensión era insoportable. Cada segundo se arrastraba como una eternidad. De repente, Brutus ladró de forma estridente, haciendo que todos volvieran a prestarle atención. Su mirada estaba fija en el extraño, como si comprendiera perfectamente lo que estaba en juego. Con determinación, Roberto se irguió, listo para defender a ese ser que jamás lo había abandonado. Fuera cual fuera la intención del extraño, una cosa estaba clara. Brutus no iría a ninguna parte, y aquel pulso estaba lejos de terminar. El tribunal estaba sumido en una tensión palpable. Todos parecían congelados, mientras el extraño permanecía inmóvil, con los ojos fijos en Brutus. El gruñido del perro, bajo y constante, recordaba a un trueno lejano, con su cuerpo listo para atacar en cualquier momento. Roberto sujetaba la correa con ambas manos, desafiando al intruso con una determinación que reflejaba la lealtad inquebrantable de su compañero. Las dos figuras detrás del extraño permanecían quietas, con su presencia amenazadora, pero sin avanzar. Era un punto muerto que parecía no tener fin. Rompiendo el pesado silencio, el juez carraspeó, y con toda la autoridad que le quedaba, declaró: «Ustedes han perturbado una sesión del tribunal. Esto se acaba ahora. Guardias, escolten a estos hombres fuera».
Su voz, a pesar de ser temblorosa, conservaba el eco suficiente para intentar restablecer algo de orden. Los guardias, recomponiéndose, avanzaron con cautela. Brutus ladró una vez más, mostrando los dientes mientras seguía cada movimiento de los intrusos. El extraño levantó lentamente una mano, indicando a sus compañeros que se detuvieran. Su expresión cambió, pasando del desafío a una calma resignada. Esto aún no ha terminado, afirmó con un tono cargado de presagio. Creen que se trata solo del perro, pero esto forma parte de algo mucho más grande. Pronto lo entenderán. Con una última sonrisa fría, dio un paso atrás. Por ahora, me marcho. Pero que sepa, Roberto, que él nos pertenece. Y volveremos. Roberto apretó la correa de Brutus con fuerza, con los ojos fijos en el extraño. Él no le pertenece a nadie, solo a mí. Y sea lo que sea que busca, tendrá que enfrentarse a nosotros. Sus palabras sonaron como un grito de guerra, haciendo que, por primera vez, el extraño vacilara. Sus ojos se entrecerraron mientras evaluaba a Roberto y, entonces, sin decir una palabra más, se dio la vuelta e hizo una seña a sus compañeros para que lo siguieran. La tensión solo se disipó cuando el trío desapareció por la misma puerta por la que había entrado. Un pesado silencio cayó sobre el tribunal. Poco a poco, los espectadores regresaron a sus asientos, murmurando, tratando de comprender lo que acababa de ocurrir. El juez suspiró profundamente y, con la mano aún temblorosa, bajó el mazo. «Se levanta la sesión», anunció, con voz cansada, casi ahogada por los susurros que aún impregnaban el ambiente. Pero Roberto permaneció sentado, con la mirada fija en la puerta, mientras Brutus finalmente se calmaba, aunque se mantenía alerta. Con cariño, Roberto se inclinó y acarició la cabeza de su perro. «Lo has hecho genial, viejo amigo», murmuró, con la voz cargada de gratitud y agotamiento. Mientras el tribunal se vaciaba, Roberto se quedó allí, inmerso en sus pensamientos. Aún no entendía quién era aquel hombre encapuchado, ni por qué querían a Brutus, pero una cosa era segura: aquello no había terminado. Y sin importar los desafíos que estuvieran por venir, Roberto sabía que lo enfrentaría todo al lado de Brutus. El vínculo entre ellos, forjado en la adversidad y en los campos de batalla, era inquebrantable, algo que nadie jamás podría arrebatarles.